Te doy mi corazón. Saga Bridgerton 3 por Julia Quinn. Capítulo 17. Esta autora ha sabido de muy buena tinta que hace 2 días, cuando tomaba el té en Gunter's, a Lady Penwood le golpeó un lado de la cabeza una galleta volante. Esta autora ha sido incapaz de determinar quién arrojó la galleta, pero todas las sospechas apuntan a las clientas más jóvenes del establecimiento, las señoritas Felicity Featherington y Hyacinth Bridgerton. Revista de Sociedad de Lady Whistledown, 21 de mayo de 1817. A Sophie la habían besado antes. Benedict la había besado antes, pero nada, ni un solo momento de un solo beso, la había preparado para ese beso. No era un beso, era el mismo cielo. Él la besaba con una intensidad que casi no alcanzaba a comprender, acariciándola con los labios, rozando, mordisqueando, tentándola, atizando el fuego en su interior, incitándole el deseo de ser amada, el deseo de amar, y que Dios la amparara. Cuando la besaba, lo único que deseaba hacer era besarlo también. Lo oía susurrar su nombre, pero el susurro apenas le llegaba a través del rugido que sentía en los oídos. Eso era deseo, eso era necesidad. Qué tonta había sido en pensar en que podía negarse eso. Qué engreimiento el suyo al creer que podría ser más fuerte que la pasión. Sophie, decía él una y otra vez, deslizándole los labios por las mejillas, el cuello y las orejas. Repetía su nombre tantas veces que parecía penetrarle la piel. Sintió sus manos en los botones de su vestido. Sintió soltarse la tela a medida de que cada botón salía de su ojal. Eso era lo que siempre había jurado no hacer jamás, y sin embargo, cuando el corpiño le bajó a la cintura, dejándola impúdicamente al descubierto, gimió su nombre y arqueó la espalda, ofreciéndose a él como una especie de fruto prohibido. Benedict dejó de respirar cuando la vio. Se había imaginado ese momento muchas veces, todas las noches cuando yacía en la cama, y en todos los sueños cuando estaba durmiendo. Pero eso, la realidad, era mucho más dulce que un sueño, y mucho más erótico. Lentamente deslizó hacia adelante la mano con la que le había estado acariciando la espalda para acariciarle la caja torácica. «Eres preciosa», le susurró, incapaz de encontrar palabras más adecuadas. No había palabras para expresar lo que sentía, y cuando su temblorosa mano acabó su viaje y se posó sobre su pecho, se le escapó un trémulo gemido. Ya era imposible encontrar palabras. Su necesidad era tan intensa, tan primitiva, que lo despojó de su capacidad de hablar. Demonios, escasamente podía pensar. No sabía cómo esa mujer había llegado a significar tanto para él. Tenía la impresión de que un día era una desconocida y al día siguiente le era tan indispensable como el aire. Y sin embargo, eso no había ocurrido en un relámpago cegador. Había sido un proceso imprevisto, lento, tortuoso, que le fue coloreando calladamente las emociones hasta que comprendió que sin ella su vida carecía de sentido. Le tocó la barbilla y le levantó la cara hasta poder mirarle los ojos. Estos parecían irradiar luz desde dentro. Brillaban con lágrimas no derramadas. A ella también le temblaban los labios y él comprendió que estaba tan afectada como él por ese momento. Fue acercando su cuerpo, lenta, muy lentamente. Quería darle la oportunidad de decir que no. Lo mataría si decía que no, pero peor sería escucharla lamentarlo en la proverbial mañana siguiente. Pero ella no dijo no, y cuando él estaba a escasos centímetros, ella cerró los ojos y la dio ligeramente la cabeza, invitándolo silenciosamente a besarla. Era extraordinario, pero cada vez que la besaba,
Sentía más dulces sus labios, más seductor su aroma, y aumentaba su necesidad también. Sentía acelerada la sangre de deseo, y tenía que valerse hasta de su última hilacha de control para no tumbarla sobre el sofá y arrancarle la ropa. Eso vendría después, pensó sonriendo para sus adentros. Esta vez, seguramente la primera para ella, sería lento, tierno, todo lo que soñaba una jovencita. Bueno, tal vez no. Sonrió de verdad. A ella no se le habría ocurrido ni soñar con la mitad de las cosas que iba a hacerle. ¿De qué sonríes?, preguntó ella. Él se apartó un poco y le cogió la cara entre las manos. ¿Cómo sabes que sonreí? Sentí tu sonrisa en mis labios. Él deslizó un dedo por el contorno de esos labios y luego le rozó la parte carnosa con el borde de la uña. Tú me haces sonreír. Cuando no me haces desear chillarte, me haces sonreír. A ella le temblaron los labios y él sintió su aliento caliente y húmedo en el dedo. Le cogió la mano y se la llevó a la boca, y con un dedo de ella se rozó los labios del mismo modo que le había rozado los labios a ella. Al verla agrandar los ojos, se metió el dedo en la boca y se lo succionó suavemente, lamiéndole y mordisqueándole la yema. Ella ahogó una exclamación, en un sonido dulce y erótico al mismo tiempo. Eran miles las cosas que deseaba preguntarle. Por ejemplo, ¿cómo se sentía? ¿Qué sentía? Pero lo aterraba que ella se echara hacia atrás y él le daba la oportunidad de poner en palabras alguno de sus pensamientos. Por lo tanto, en lugar de hacerle preguntas, le dio besos, posando otra vez sus labios sobre los de ella, en una atormentadora y escasamente controlada danza de deseo. Susurrando su nombre como una bendición, la fue haciendo descender sobre el sofá, rozándole la espalda desnuda con la tela del respaldo. Te deseo. No puedes imaginarte cuánto. No tienes idea. La única reacción de ella fue un suave y ronco gemido que pareció salirle del fondo de la garganta. Eso fue como echarle aceite al fuego que ardía dentro de él, y la aferró más fuerte con los dedos, enterrándoselos en la piel, mientras deslizaba los labios por la esbelta columna de su cuello. Fue bajando los labios, dejándole una estela caliente en la piel, deteniéndose muy suavemente cuando llegó al comienzo de la elevación de su pecho. Ella ya estaba completamente debajo de él, sus ojos velados de deseo, y eso era muchísimo mejor que cualquiera de sus sueños. Interrumpimos la presente programación para avisar que el siguiente contenido infringe las reglas de esta plataforma, al ser explícito, por incluir contenido para adultos, palabras inapropiadas o hacer referencia a la autolesión, por lo cual no puede ser incluido en este audio. La versión explícita completa se encuentra en nuestro canal de Patreon, del cual encontrarán el acceso directo en la descripción. Allí podrán tener acceso anticipado a todos los capítulos, así como libros exclusivos para esa plataforma. Lamentamos mucho los inconvenientes que esto les pueda causar. Agradecemos mucho su apoyo y comprensión. Ahora sí, continuamos con nuestra programación habitual. Debería decirle algo sobre lo maravilloso que había sido, pero tenía la lengua torpe, sentía pesados los labios y encima apenas podía abrir los ojos. Las palabras bonitas tendrían que esperar. Solo era un hombre al fin y al cabo, y tenía que recuperar el aliento. «Benedict», susurró ella. Él dejó caer la mano rozándola ligeramente. Fue lo único que logró hacer para indicarle que la había oído. «¿Siempre es así?». Él movió la cabeza de uno a otro lado, con la esperanza de que ella sintiera el movimiento y entendiera que quería decir que no.
Ella suspiró y pareció hundirse más en los cojines. Ya me lo parecía. Benedict le besó el lado de la cabeza, aunque fue lo más lejos que logró llegar. No, no siempre era así. Había soñado con ella muchas veces, pero eso era mucho más que los sueños. Sophie no lo habría creído posible, pero tenía que haberse quedado dormida, aún con el sensacional peso de Benedict aplastándola en el sofá y haciéndole un poco difícil respirar. Él debió de quedarse dormido también, y al despertar, la despertó también a ella, con la repentina ráfaga de aire fresco que le dio en el cuerpo al quitarse él de encima. Él la cubrió con una manta antes de que ella tuviera la posibilidad de azorarse por su desnudez. Sonrió al mismo tiempo de ruborizarse, porque no era mucho lo que se podía hacer para aliviarle el azoramiento, y no era que se arrepintiera de lo que acababa de hacer, pero una mujer no pierde la virginidad en un sofá sin sentir un poco de vergüenza. Eso sencillamente no es posible. De todos modos, colocarle la manta fue un gesto considerado, aunque no sorprendente. Benedict era un hombre considerado, pero estaba claro que él no compartía su modestia. Pensó, porque no hizo ni un amago de cubrirse cuando atravesó la sala para ir a recoger la ropa que arrojara de cualquier manera. Lo miró descaradamente mientras él se ponía las calzas. Él estaba erguido y orgulloso, y la sonrisa con que la obsequió cuando la sorprendió mirándolo fue cálida y franca. Dios santo, cómo amaba a ese hombre. ¿Cómo te sientes? Muy bien, estupendamente bien, espléndidamente. Él recogió su camisa y metió un brazo. Enviaré a alguien a recoger tus cosas. Ella pestañeó. ¿Qué quieres decir? No te preocupes, elegiré a uno que sea discreto. Sé que podría ser violento para ti ahora que conoces a mi familia. Sophie se apretó la manta contra el cuerpo, deseando que su ropa no estuviera fuera de su alcance, porque, repentinamente, se sintió avergonzada. Había hecho lo que siempre había jurado no hacer jamás, y ahora Benedict suponía que iba a ser su querida. ¿Y por qué no habría de suponerlo? Era una suposición muy natural. Por favor, no envíes a nadie, dijo ella con una débil vocecita. Él la miró sorprendido. ¿Prefieres ir tú? Prefiero que mis cosas sigan donde están, dijo ella dulcemente. Era más fácil decirle eso que decirle que no se convertiría en su querida. Una vez podía perdonársela. Una vez podía incluso ser un recuerdo entrañable, pero una vida con un hombre que no era su marido, eso sí sabía que no lo podía hacer. Se miró el vientre, rogando que no hubiera allí un hijo que nacería ilegítimo. ¿Qué me has dicho? Le preguntó él mirándole atentamente la cara. He dicho, contestó ella, tragando saliva para pasar el nudo que se le había formado en la garganta. Que no puedo ser tu querida. ¿Y cómo le llamas a esto? Preguntó él entre dientes, agitando los brazos hacia ella. Lo llamo un error de juicio, repuso ella sin mirarlo a los ojos. Ah, o sea, que soy un error de juicio, dijo él en un tono exageradamente agradable. Qué bien, creo que nunca antes he sido un error de juicio de nadie. ¿Sabes que no es eso lo que quise decir? Sí. Cogió una bota y se sentó en el brazo de un sillón a ponérsela. Francamente, querida mía, ya no sé lo que quieres decir. No debería haber hecho esto. Él giró bruscamente la cabeza para mirarla.
La furia que despedían sus ojos reñía con la suavidad de su sonrisa. Ahora soy un no debería. Excelente. Incluso mejor que un error de juicio. Suena mucho más malvado, ¿no crees? Un error es simplemente una equivocación. No hay ninguna necesidad de que trates esto de un modo tan repugnante. Él la dio la cabeza como si estuviera considerando esas palabras. Eso he hecho. Yo creí actuar del modo más amistoso y comprensivo. Oye, ni gritos ni chillidos. Preferiría los gritos y los chillidos a esto. Él recogió el vestido y se lo lanzó sin demasiada suavidad. Bueno, no siempre tenemos lo que preferimos, ¿verdad, señorita Beckett? Yo puedo dar fe de eso. Ella cogió el vestido y lo metió bajo la manta, con la esperanza de encontrar la manera de ponérselo sin retirarla. Será un estupendo truco si descubres la forma de hacerlo, le dijo él mirándola con aire de superioridad. Ella lo miró indignada. No te pediré que te disculpes de ese insulto. Bueno, eso es un alivio. Dudo de mi capacidad para encontrar las palabras. Por favor, no seas tan sarcástico. No estás en posición de pedirme nada, repuso él con una sonrisita muy burlona. Benedict. Él se inclinó sobre ella con una sonrisa groseramente impúdica. A no ser, claro, que me pidas que vuelva a acostarme contigo, lo que haría con mucho gusto. Ella guardó silencio. ¿Sabes cómo siente el verse rechazado? Continuó él dulcificando un tanto la expresión de sus ojos. ¿Cuántas veces crees que puedes rechazarme hasta que yo deje de intentarlo? No es que yo quiera. Vamos, déjate de esa vieja excusa. Está gastada. Si quisieras vivir conmigo, vivirías conmigo. Si te niegas, es que no quieres. No lo comprendes, dijo ella en voz baja. Tú siempre has estado en una posición en que puedes hacer lo que quieres. Algunos no tenemos ese lujo. Tonto de mí. Pensé que lo que te ofrecía era justamente ese lujo. El lujo de ser tu querida, dijo ella amargamente. Él se cruzó de brazos, frunciendo los labios. No harás nada que no hayas hecho ya. Ella decidió pasar por alto el insulto. No era más de lo que se merecía. Se había acostado con él. ¿Por qué no iba a pensar él que sería su querida? Me dejé llevar. Cometí un error, pero eso no significa que deba cometerlo otra vez. Puedo ofrecerte una vida mejor, dijo él en voz baja. No seré tu querida, repuso ella negando con la cabeza. No seré la querida de ningún hombre. Él entreabrió los labios, anonadado al entender el sentido de sus palabras. La miró incrédulo. Sophie, sabes que no puedo casarme contigo. Claro que lo sé. Soy una criada, no una idiota. Benedict trató de ponerse en su piel por un momento. Sabía que ella deseaba respetabilidad, pero tenía que entender que él no podía dársela. Sería difícil para ti también si me casara contigo. No te aceptarían. La alta sociedad sabe ser cruel. A Sophie se le escapó una risita hueca. Lo sé, dijo ella sonriendo sin humor. Puedes estar seguro de que lo sé. Entonces, ¿por qué? Hazme un favor, interrumpió ella, desviando la cara para no continuar mirándolo. Busca a alguien para casarte. Encuentra a una persona aceptable que te haga feliz y entonces déjame en paz. Esas palabras dieron en el clavo. Repentinamente, Benedict recordó a la dama del baile de máscaras. Ella era de su mundo, de su clase, habría sido aceptable, y mientras miraba a Sophie, que estaba acurrucada en el sofá tratando de no mirarlo, cayó en la cuenta de que esa era la mujer que siempre había visto en su mente cuando pensaba en el futuro.
cuando se imaginaba con una esposa e hijos. Había pasado los 2 años anteriores con un ojo puesto en la puerta de cada salón en que se encontrara, siempre esperando que entrara su dama del vestido plateado. A veces se sentía tonto, incluso estúpido, pero nunca había logrado borrarla de sus pensamientos. Tampoco había logrado librarse del sueño, de aquel en que se casaba con ella y vivían felices para siempre. Era una fantasía tonta para un hombre de su reputación, dulzona y sensiblera, pero no había podido evitarla. Ese era el resultado de criarse con una familia numerosa y amorosa. Quería tener una familia igual, pero la misteriosa mujer del baile había sido apenas algo más que un espejismo. Demonios, ni siquiera sabía cómo se llamaba. En cambio, Sophie estaba allí. No podía casarse con ella, pero eso no significaba que no pudieran vivir juntos. Reconoció que eso significaría transigencia, principalmente por parte de ella, pero era posible, y ciertamente serían más felices que si estuvieran separados. Sophie, sé que la situación no es la ideal. No, interrumpió ella en voz muy baja, apenas audible. Si quisieras escucharme, por favor, no. Pero si no... ¡Basta! Exclamó ella, elevando peligrosamente el volumen de su voz. Tenía los hombros tan tensos que casi le tocaban las orejas, pero Benedict continuó de todos modos. La amaba, la necesitaba, tenía que hacerla entrar en razón. Sophie, sé que estarías de acuerdo si... No quiero tener un hijo ilegítimo, gritó ella, poniéndose de pie y tratando de envolverse en la manta. No quiero. Te amo, pero no tanto como para eso. A nadie amo tanto. Bien, podría ya ser demasiado tarde para eso, musitó él mirándole el vientre. Lo sé, repuso ella en voz baja, y eso ya me está royendo por dentro. Los remordimientos suelen hacer eso. No me arrepiento de lo que hicimos, dijo ella desviando la vista. Ojalá pudiera, sé que debería, pero no puedo. Benedict se limitó a contemplarla. Deseaba entenderla, pero no lograba comprender cómo podía ser tan inflexible en su negativa de ser su querida y tener sus hijos, y al mismo tiempo no lamentar haberse acostado con él. ¿Cómo podía decir que lo amaba? Eso le hacía aún más intenso el dolor. Si no hemos engendrado un hijo, continuó ella en voz baja, me consideraré muy afortunada y no quiero volver a tentar a la suerte. No, solo me tentarás a mí, dijo él detestando la burla que detectó en su voz. Ella hizo como si no lo hubiera oído y se arrebujó más la manta, mirando sin ver un cuadro de la pared. Tendré un recuerdo que mimaré siempre, y por eso supongo no puedo arrepentirme de lo que hicimos. ¿No te calentará por la noche? No, accedió ella tristemente, pero llenará mis sueños. Eres una cobarde por no tratar de hacer realidad esos sueños. Ella se giró a mirarlo. No, cobarde no, dijo, con la voz extraordinariamente serena, dada la ferocidad con que la miraba él. Lo que soy es una hija ilegítima, una bastarda, y antes de que digas que no te importa, permíteme que te diga que a mí sí, y a todos los demás les importa. No ha pasado un solo día sin que se me recuerde de alguna manera la ilegitimidad de mi nacimiento. Sophie, si tuviera una hija, continuó ella con la voz algo quebrada. ¿Sabes cuánto la amaría? Más que a mi vida, más que a mi respiración, más que a nada. ¿Cómo podría hacer a una hija mía el daño que me han hecho a mí?
¿Cómo podrías someterla al mismo tipo de sufrimiento? ¿Rechazarías a tu hija? Por supuesto que no. Entonces, no sería el mismo tipo de sufrimiento, dijo él encogiéndose de hombros, porque yo tampoco la rechazaría. No lo entiendes, dijo ella, acabando con un sollozo ahogado. Él hizo como si no la hubiera oído. ¿Tengo razón en suponer que a ti te rechazaron tus padres? Ella sonrió irónica. No exactamente. Desentenderse sería una mejor definición. Sophie, dijo él corriendo a cogerla en sus brazos. No tienes por qué repetir los errores de tus padres. Lo sé, repuso ella sin rechazar el abrazo, pero sin corresponderlo tampoco. Y es por eso que no puedo ser tu querida. No quiero vivir la vida de mi madre. No la... Dicen que una persona inteligente es aquella que aprende de sus errores, interrumpió ella con voz enérgica, silenciándolo. Pero una persona verdaderamente inteligente es aquella que aprende de los errores de los demás. Se apartó de él y levantó la cara para mirarlo. Me agrada pensar que soy una persona verdaderamente inteligente. Por favor, no me quites eso. Él vio en sus ojos un dolor desesperado, casi palpable, que le golpeó el pecho y lo hizo retroceder un paso. Querría vestirme, dijo ella volviéndose hasta darle la espalda. Creo que debería salir. Él le miró la espalda unos segundos y luego dijo: Podría hacerte cambiar de opinión. Podría besarte y tú... No lo harías, repuso ella sin mover un músculo. Eso no está en ti. Lo está. Me besarías y luego te odiarías, y eso solo llevaría un segundo. Sin decir otra palabra, él salió, y dejó que el ruido de la puerta al cerrarse le indicara su salida. Entonces, Sophie, con las manos temblorosas, dejó caer la manta y se arrojó en el sofá, manchando para siempre la delicada tela con sus lágrimas.